¿Existe alguna razón por la cual el fútbol femenino juega en desventaja? Pues este está buscando remontar este marcador. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda en este año es un hito histórico. Recuerda todos estos obstáculos que esta disciplina tuvo que enfrentar: prohibiciones, inequidad de género, desigualdad económica y social en un deporte de mejor paga del planeta, que por supuesto es el masculino y no el femenino. El fútbol femenino tiene cada vez más espectadores y rompe récords de asistencia en estadios. Ahora, en las camisetas de fútbol se imprimen nombres de mujeres futbolistas. Las niñas tienen ídolas a quien seguir si sí, su sueño es jugar fútbol profesional. Por supuesto, esto es gracias a una lucha histórica por incluir y promover esta disciplina, el fútbol femenino como tal, en un deporte que también es un negocio de los mejores pagados del planeta, pero por supuesto en la categoría masculina. ¿Cuándo jugar fútbol estaba prohibido? Pues para las mujeres, ¿cuándo? Pues resulta que el fútbol se originó por allá en Inglaterra en el siglo XIX, durante la época de la industrialización. La jugaban estudiantes de escuelas públicas y se popularizó entre trabajadores de fábricas. Los mejores jugadores recibían incentivos económicos. Así se formarían las primeras ligas de fútbol y para presenciarlas se vendían las primeras entradas al público, que principalmente era obrero. Durante la Primera Guerra Mundial, por allá por 1920, fueron a pelear, y las mujeres que se quedaron en sus ciudades empezaron a trabajar como obreras, convirtiéndose en la mayoría del personal obrero. Así también comenzaría a popularizarse el fútbol femenino. Por allá en 1920 el fútbol femenino tuvo una cifra bastante importante, récord, donde hubo un partido con una de 50,000 espectadores. Fue el de, por ejemplo, el de Care Ladies versus Street Heavens Ladies, ambos inglesas. Ese día Care Ladies ganaron pues 4-0. El partido iba a favor de los exmilitares que estaban desempleados y habían quedado con alguna discapacidad por la propia guerra. La recaudación tipo fundraising superó los 3,000 libras esterlinas, sin contar las entradas. Esto es uno de los en unos 140,000 libras, equivalentes en dólares 178,000, más o menos, equivalente a hoy en día. Este exitoso partido desencadenaría en la prohibición del fútbol femenino por parte de la Federación Inglesa de Fútbol. ¿Por qué? La recaudación de los partidos de fútbol femenino estaban fuera de la jurisdicción y control de la Federación Inglesa. Por tanto, esta federación votó a favor de la prohibición de prohibir el fútbol femenino en todos los campos de fútbol afiliados a la Liga Inglesa. Esta prohibición duró aproximadamente unos 51 años. Se la levantó recién en 1971, luego de la creación de la Asociación Femenina de Fútbol Inglesa en 1969 y la solicitud de levantamiento de la restricción. Se encuentran jugando con donaciones y sin paga el primer mundial de fútbol femenino. Esta restricción del fútbol femenino en Inglaterra impidió que haya torneos, formación deportiva y promoción del deporte. Mientras tanto, estas ligas masculinas y sus jugadores se profesionalizaron tras el fin de esta Primera Guerra Mundial. Se la popularizó en todos los continentes, principalmente en Europa y América. Luego llegó a ser acá el fenómeno global deportivo que hoy se conoce actualmente. Las mujeres continuaron jugando, pero se mantuvo de manera amateur y como pasatiempo.
A pesar de esto, algunos países como Italia, Noruega, organizaron torneos no oficiales para promover al deporte. Entonces, en los años 70 se creó la Federación Internacional y Europea de Fútbol Femenino, denominada FUEF, en Italia. Este organismo consiguió organizar con gran éxito por la asistencia de espectadores las Copas Mundiales femeninas no oficiales de 1970 en Italia y 1971 en México. Estos mundiales no fueron transmitidos en televisión, pero tuvieron buena acogida de espectadores en los estadios. Wow. En México, por ejemplo, en 1971 el equipo femenino de Argentina venció a Inglaterra por 4-1 en el estadio Azteca. En ese mismo espacio, 15 años después, en 1986, la selección masculina de Argentina vencería a Inglaterra por cuartos de final con un marcador de 2-1 tras el gol del siglo por Diego Armando Maradona. Entonces, para el Mundial Femenino de México, Argentina logró formar un equipo gracias a donaciones. Viajaron sin técnicos, tampoco paga, pero vencieron el día 21 de agosto de 1971 a Inglaterra por 4-1. Elba Selva, número 10, pasó a la historia al marcar estos 4 goles. Elba Selva, la 10. Desde entonces, el día 21 de agosto de cada año es el día de la mujer futbolista argentina. El día 10. El día 21 de agosto. Entonces, para el año 1991, la FIFA se interesó mucho en esto, en realizar el Mundial Oficial de Fútbol Femenino. Lo hizo en China. Este torneo tuvo 12 países que competían, 5 países europeos, Dinamarca, Alemania, Italia, Noruega y Suecia. 3 asiáticos, China, Taipei y Japón. 2 americanos, Brasil, Estados Unidos. Y por el lado africano, Nigeria. Y en Oceanía estaba Nueva Zelanda. Este año, por primera vez en la historia, Estados Unidos fue el campeón mundial del fútbol al vencer a Noruega 2-0. Esto marcaría el inicio de la carrera de los Estados Unidos para convertirse en potencia del fútbol femenino. Ganaría 3 mundiales más en 1999, 2015 y el último 2019. De amateur a profesionales, la inequidad social y económica. El Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2022 es el 9º Mundial de Fútbol Femenino. Su nueva popularidad es el resultado de la inversión profesionalización del deporte en la última década. Esta organización demandas y propuestas por parte de jugadoras y ligas femeninas de fútbol han atraído interés de clubes, organizaciones y empresas para promover este negocio deportivo del fútbol femenino. Hay hechos clave en los últimos años para que el fútbol femenino empiece a remontar este marcador. A partir del año 2007, la FIFA empezó a otorgar premios económicos muy jugosos a las selecciones ganadoras. Hasta ese entonces, las jugadoras en los mundiales jugaban por pasión, por mera pasión al deporte, y sus necesidades deportivas eran apenas cubiertas. Por eso, muchas jugadoras de fútbol profesional debían trabajar en otras áreas para cubrir los costos deportivos. Actualmente, estos salarios de los jugadores estarían aumentando, sobre todo en Europa. Los premios económicos que se ofrecen a las futbolistas y a las federaciones por sus logros mismos en los torneos continentales e internacionales también han aumentado bastante. Y continuando, para este mundial se han destinado 150 millones de dólares, un aumento significativo bastante bueno con respecto a los 30 millones de dólares
invertidos durante el Mundial de Francia 2019. Aún así, estas sumas en comparación del fútbol masculino sigue siendo solamente un tercio. Los premios totales asignados a la Copa del Mundo Qatar 2022 de fútbol masculino aún sumaría los 440 millones de dólares. Por las brechas salariales entre jugadores profesionales y premios otorgados, las mujeres futbolistas se han organizado para recibir un monto justo. El 8 de marzo del 2019, en su día mundial, la selección femenina de Estados Unidos presentó una demanda por discriminación de género contra la Federación de Fútbol de Estados Unidos por la igualdad salarial y las condiciones del trabajo. Las jugadoras estadounidenses afirmaron que la discriminación no solo afectaba a sus nóminas, sino que también repercutía en cómo entrenar o cómo entrenan, dónde juegan y con qué frecuencia. También afectaría a cómo viajaban o a cómo viajaban a los partidos, el tratamiento médico y el entrenamiento. Esto a pesar de que las jugadoras estadounidenses han ganado 4 veces el Mundial de Fútbol, mientras que la selección masculina se ha logrado o no ha logrado avanzar tanto en las primeras fases mundialistas en toda la historia. Las diferencias de salarios en esto es muy significativo no solo en comparación con el fútbol masculino, sino también entre jugadoras profesionales según continente. En países como Estados Unidos y Francia, los sueldos de los futbolistas con mayores ingresos alcanzarían una media de casi 300 o 250 mil dólares al año. Esta es la mejor situación, por supuesto, pero los salarios varían mucho de un país a otro. En algunos pueden ser inferiores incluso a 600 dólares al mes, si es que llegan a percibirse según un informe elaborado en 2020 por el Sindicato Mundial de Futbolistas FIFPro. En febrero del año 2022, esta asociación de fútbol estadounidense y las jugadoras llegaron a un acuerdo para resolver la famosa demanda sobre la igualdad salarial, donde los deportistas recibirían 24 millones de dólares. Esta federación de fútbol se comprometió también a empezar a equiparar los salarios de las selecciones nacionales masculinas y femeninas por igual. Remontar el marcador. El fútbol femenino suena en las gradas y en la televisión. El fútbol femenino se profesionaliza en 2 corrientes en las últimas décadas. En Estados Unidos, muchas jugadoras de fútbol siguen la tradición de jugar para universidades mientras estudian y luego ingresan a un club profesional estadounidense si es que deciden o desean continuar con la carrera deportiva. En Europa, en cambio, los clubes finalmente decidieron apoyar y profesionalizarse a sus jugadores. La visión del negocio del fútbol masculino, su administración, gestión y perspectiva fue llevada a la cantera femenina. En Latinoamérica, en cambio, ocurrió algo similar. Tras la exigencia de la CONMEBOL de que los clubes sudamericanos tengan un equipo femenino. Estas medidas fueron fundamentales para que en los últimos años se promuevan torneos oficiales como la Champions League femenina, la Copa Libertadores, la Copa América, Eurocopa y hasta la finalísima. Tras un auge de torneos y el favorable interés de espectadores de fútbol femenino, rápido se rompen récords deportivos en el fútbol.
Entre los principales récords estarían récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino profesional sería de 91.91.648 espectadores. Ocurrió esto el 22 de abril del año 2022, cuando el Barcelona femenino se enfrentó al Wolfsburgo femenino en la semifinal de la UEFA Women's Champions League en el Camp Nou. Otro récord es que la camiseta de la española Alexia Putellas o Putellas, que lleva el dorsal 11, es la más vendida en la historia de los partidos del Clásico Español entre Barcelona y el Real Madrid, incluyendo a la serie masculina. Marta Vieira da Silva, de la selección brasileña, tiene el récord de más goles marcados en Copas Mundiales de la FIFA, con 17. Formiga, de la selección brasileña, y con 41 años, es la primera jugadora de la historia en disputar hasta 7 mundiales, superando cualquier récord masculino o femenino. Linda Caicedo, de la selección colombiana, y con 18 años ha participado con 3 mundiales, si mal no me equivoco, de categorías diferentes en menos de un año, y ha marcado un gol en cada uno. También tenemos a Novalia Benciña, de la selección de Marruecos. Ella fue la primera jugadora en llevar el hijab en una Copa del Mundo. Muy, muy interesante.